El Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, es una de las figuras más queridas y carismáticas de la historia de la Iglesia Católica. Su vida estuvo marcada por fenómenos espirituales, sufrimientos e intensa dedicación a la fe. Desde su niñez, el Padre Pío sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañaron durante toda su vida. Amigos y vecinos aseguraron que en más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Prepárate para recorrer su historia, porque el Padre Pío era conocido, entre otras cosas, por su capacidad para leer el alma de las personas durante la confesión, por su don de bilocación y por sus poderes curativos por medio de la oración. Muchos fieles reportaron curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. También te invito a unirte al camino y peregrinemos juntos por el camino de la fe. En el sur de Italia, entre campos y colinas, en el modesto pueblo de Pietrelcina, nació el 25 de mayo de 1887 el Padre Pío, con el nombre de Francesco Forgione. Fue el cuarto de los 8 hijos de Gracio María Forgione y su esposa María Josepa de Nuncio. Algunos de sus hermanos murieron en la infancia, reflejo de la pobreza rural en la que vivían. Su familia era de clase humilde, trabajadora y católica. El Padre Pío fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la pequeña capilla de Santa Ana y recibió el nombre de Francesco a petición de su madre, que era devota de San Francisco de Asís. Gracias a la guía de su madre, el Padre Pío desarrolló una profunda vida de fe, aunque no podía asistir regularmente a la escuela porque debía colaborar con el sustento familiar. Desde pequeño demostró ser una persona piadosa y su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Con tan solo 5 años ya dedicaba tiempo a la oración y a la vida espiritual. Decía haber tenido visiones celestiales y encuentros místicos con Jesús, la Virgen María y ángeles. Ya de grande, el Padre Pío afirmó que cuando tenía 5 años ya había tomado la decisión de dedicarle toda su vida a Dios. El Padre Pío tenía una relación real y viva con su ángel de la guarda. Lo veía, conversaba con él y rezaban juntos. A lo largo de su vida, conversaba con él en voz baja, recibiendo consejos y consuelo. El ángel incluso lo auxiliaba en situaciones cotidianas, como traducir cartas de idiomas que él no entendía y le sugería bendiciones con agua para protegerse del mal. Durante su niñez padeció diversas enfermedades. A los 6 años sufrió una gastroenteritis grave y a los 10 contrajo fiebre tifoidea por la que estuvo a punto de morir. Una vez recuperado, decidió que quería ser fraile capuchino y sus padres, apoyando su decisión, lo acompañaron al convento para averiguar los requisitos de ingreso. Los frailes les informaron que estaban interesados en recibir a Francesco, pero que necesitaba una mejor educación para ingresar a la orden. Es entonces que su padre, un año después, viajó a los Estados Unidos en busca de trabajo, para pagarle los estudios y así poder cumplir con los requisitos de ingreso. A los 12 años de edad, el Padre Pío comenzó con clases particulares y estudiando con dedicación y esfuerzo, en 2 años, completó todo el programa de la escuela primaria. Finalmente, aprobó los requisitos y el 6 de enero de 1903, a los 15 años de edad, ingresó en la Orden de los Frailes Capuchinos en Morcone y adopta el nombre de Fray Pío, en honor al Papa San Pío I. Tras concluir el año de noviciado, se trasladó al convento de San Francisco de Asís en Sant'Elia a Pianici para continuar con sus estudios. Es en este convento que ocurre su primera bilocación. El Padre Pío tenía 17 años de edad y estaba en oración en la capilla junto a otro hermano, cuando en un abrir y cerrar de ojos se vio transportado a cientos de kilómetros de distancia, en Udine, al norte de Italia. En ese momento, el Padre Pío estaba en 2 lugares al mismo tiempo, orando en la capilla al sur de Italia y en el salón de un palacio de una familia noble al norte de Italia. Durante el tiempo que el Padre Pío vivió en el convento de San Francisco, vio varios episodios de enfermedad grave y de éxtasis religioso. Los frailes informaban de ruidos extraños que provenían de su celda. El Padre Pío había hablado con frecuencia de los ataques que recibía de parte del demonio. En una carta, el Padre Pío relató que allí vio al diablo entrar en su celda. Tenía la forma de un perro enorme, con mucho humo saliendo de su boca, y el perro hablaba y decía: «Es él, es él».
despedía un fuerte olor a azufre. El horrible animal saltó por la ventana, se subió al tejado del edificio cercano y desapareció. Durante los años siguientes, el Padre Pío se trasladó entre varios conventos para estudiar teología y prepararse para el sacerdocio. A pesar de su frágil salud, que lo obligaba a regresar a Pietrelcina con frecuencia, afrontó las dificultades con paciencia y una entrega total a la voluntad de Dios. El 10 de agosto de 1910, aunque todavía tenía 23 años de edad, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. El obispo de ese momento decidió hacer una excepción a las disposiciones del derecho canónico, que en esa época estipulaban una edad mínima para la ordenación de 24 años de edad. 4 días después de su ordenación, el Padre Pío ofreció su primera misa en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles en Pietrelcina. Entre sus 23 y 29 años de edad fueron tiempos cruciales para el Padre Pío, llenos de desafíos que pusieron a prueba tanto su espíritu como su cuerpo. La mayor parte de este periodo vivió en Pietrelcina con su familia, porque su salud seguía siendo frágil, lo que lo obligaba a tomar frecuentes descansos y buscar atención médica. Su vida se convirtió en una batalla constante entre el sufrimiento físico y espiritual, afligido por tentaciones demoníacas y atormentado por visiones celestiales. Es en este periodo de tiempo que empezó a experimentar fenómenos místicos que definirían su vida. A partir de septiembre de 1911, sus manos comenzaron a mostrar signos de estigmas, pero no eran permanentes, y este fenómeno se repitió casi semanalmente hasta 1918. En 1915 y a sus 28 años de edad, el Padre Pío fue llamado a servir al ejército y se alistó como capellán militar en la 10ª Compañía Sanitaria de Nápoles. Por motivo de salud, desempeñó su servicio con numerosas bajas. En una de sus bajas, en 1916, recibió la orden de regresar a su vida comunitaria, y es cuando llega por primera vez al convento capuchino de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. A sus 31 años de edad, ocurrió un hecho que marcó un momento de inflexión en la vida del Padre Pío. Experimentó la transverberación del corazón, un fenómeno espiritual descrito como una profunda herida de amor en el corazón. Y apenas unos días después recibió los estigmas visibles y permanentes en su cuerpo. Las llagas de Cristo en sus manos, pies y costado lo convirtieron en un símbolo viviente de la pasión de Jesucristo. Se cuenta que su sangre olía a perfume de flores. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las personas comenzaron a reconstruir su vida y vieron en el Padre Pío un símbolo de esperanza. Es por eso que los años siguientes y hasta sus 44 años de edad fueron agitados para el Padre Pío, marcados por una mezcla de fervor popular y duras pruebas. La fama de sus estigmas se difundió rápidamente y miles de devotos acudieron a San Giovanni Rotondo para asistir a la misa celebrada por el Padre Pío y a confesarse con él. Pero también algunos dudaron de la autenticidad de los estigmas y lo acusaron de manipulador y mentiroso. Estos ataques hicieron que intervenga el Santo Oficio, que le impusieron restricciones al Padre Pío, incluso llegando a ordenar su expulsión del convento. Sus seguidores, al enterarse de la orden de expulsión, se movilizaron en defensa del Padre Pío, logrando suspender la orden de expulsión. Pero durante el periodo entre sus 44 y 46 años de edad, posiblemente fue de los periodos más difíciles que tuvo que pasar el Padre Pío. El Santo Oficio decretó su suspensión de todo ministerio público, permitiéndole únicamente celebrar la misa en la capilla del convento sin la presencia de fieles. Durante este periodo se dedicó a la celebración de la misa en soledad, a largas horas de oración matutina, a breves periodos de estudio y por las tardes se dedicaba a la oración y meditación, que a menudo se prolongaba hasta bien entrada la noche. Y es en julio de 1933 que el Padre Pío recibe el permiso para celebrar la misa públicamente, reanudando su reconciliación con los fieles. Se dice que el Padre Pío tenía la capacidad de visionar la vida de quienes se confesaban y de leer sus conciencias y almas. Fue un don que utilizó frecuentemente durante la confesión, guiando a los penitentes hacia la reconciliación con Dios, sanando las almas heridas por el pecado o el sufrimiento interior. El Padre Pío pasaba horas en el confesionario recibiendo a los fieles. Los superiores del convento tuvieron que organizar un sistema de reservas para gestionar la abrumadora cantidad de fieles que acudían al Padre Pío. Sus misas, llenas de devoción y espiritualidad,
atraían a tanta gente que en más de una ocasión tuvo que celebrar misa al aire libre. También se decía que podía realizar curas milagrosas mediante el poder de la oración. Enfermedades que se consideraban incurables se curaban después de que el Padre Pío orara por los enfermos o los bendijera. Uno de los casos más conocidos es el de Gemma Di Giorgi, una niña siciliana cuya ceguera se creía que había sido curada durante una visita al Padre Pío. Gemma había nacido sin pupilas y su abuela decidió llevarla a San Giovanni Rotondo. Durante su viaje para ver al Padre Pío, la niña comenzó a ver objetos. Sorprendida, la abuela de Gemma no creía que se hubiera curado. Después de que Gemma se confesó con el Padre Pío, su abuela le imploró al padre que le pidiera a Dios que le devolviera la vista a la niña. Y el padre le respondió: la niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que ve. Era común escucharlo decir que no era él quien sanaba a la gente, sino Jesús que obraba a través de él. También recordaba a los fieles la importancia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, como herramientas para recibir la gracia de Dios y vivir una vida de fe. En el año 1947, el Padre Pío comenzó con la construcción de lo que sería su sueño, un hospital en San Giovanni Rotondo que se llamaría Casa de Alivio del Sufrimiento. Y casi 10 años después, en 1956, el hospital fue inaugurado oficialmente. A pesar de que su salud se continuaba deteriorando, su influencia espiritual seguía creciendo. En noviembre de 1965 y con 78 años de edad, el Padre Pío recibió por parte de la Santa Sede el permiso para celebrar la misa sentado. Esta concesión puso de manifiesto lo que significa el Padre Pío para la comunidad católica y cómo vivía él con humildad y devoción su vocación sacerdotal. El Padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Antes de morir, se confesó, renovó sus votos religiosos y recibió la unción de los enfermos, finalizando su vida como la vivió, con una entrega y fidelidad absoluta a Dios. Se estima que participaron de su funeral unas 100.000 personas, por lo que hubo que esperar 4 días para que la multitud pasara a despedirse. Tiempo antes de morir, los estigmas que había padecido en los últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes después de su muerte, prácticamente no quedaban marcas de ellos. El Padre Pío fue beatificado en el año 1999 y canonizado en el año 2002 bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Fue beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II. Su fiesta litúrgica se celebra el 23 de septiembre, día del aniversario de su muerte, y su cuerpo se encuentra en el santuario de San Pío de Pietrelcina. Al recorrer la vida del Padre Pío, descubrimos que la santidad no es un destino lejano, sino un camino hecho de oración, entrega y confianza. Como él mismo decía, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like, así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo, así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal para estar al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.